Ayuda de dos padres de la Iglesia muy importantes, que son más cercanos al advenimiento de Cristo que nosotros y están en mayor sintonía con la Sagrada Escritura. Los grandes teólogos que formularon mejor la fe de la Iglesia acerca de Cristo eran teólogos que conocían profundamente la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia, muy especialmente Santo Tomás, que nos guía en nuestras reflexiones, tiene un conocimiento muy preciso de San Agustín y también de San Juan Damasceno, que son los dos autores que nos guiarán brevemente antes de introducirnos en el pensamiento del mismo Santo Tomás. San Juan Damasceno es representante de la patrística griega y San Agustín de la latina. Tienen otros detrás, otros precedentes que poco a poco fueron profundizando en la verdad. También están los concilios de la Iglesia, las grandes reuniones de obispos que trataban de aclarar los temas fundamentales de nuestra fe, muy especialmente los referidos a Cristo. Tenemos los concilios de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, que son muy importantes para la formulación acerca de la fe en Cristo. No se trata de elaboraciones de la Iglesia, sino de un descubrimiento de lo que está en la Sagrada Escritura y en la tradición. Los padres de la Iglesia son representantes de la tradición, o sea, de ese conocimiento de Cristo y de la acción del Espíritu Santo que se manifestó en las Sagradas Escrituras, que reflejan la acción de Cristo y del Espíritu Santo y que después pervive en la Iglesia. Recordemos lo que dice Santo Tomás refiriéndose a la ley nueva, que es el Evangelio. Esta consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo, no en el texto escrito. Lo que se aplica a la Sagrada Escritura se aplica también a la tradición. La tradición no es principalmente un conjunto de documentos o de gestos o de liturgia externa sensible, sino que es principalmente la gracia del Espíritu Santo que utiliza como instrumentos estas realidades externas, estas palabras que son necesarias por nuestro modo de conocer. Nuestra inteligencia no puede funcionar sola, como ya decía Aristóteles, necesita los sentidos se refieren a objetos sensibles y todo el mundo sensible está al servicio del inteligible y de la realidad intelectual, o sea, de un conocimiento que finalmente es inmaterial. Por eso a Dios lo conocemos no solo como Hijo del Padre, sino también como Espíritu Santo. Lo conocemos porque es Espíritu Santo, no simplemente porque en nosotros hay un modo de conocer, sino porque Él realmente es Espíritu Santo, distinto del Padre y del Hijo. Ahora, ¿por qué es distinto? Eso está escondido en el misterio divino que excede nuestra razón. Dios es Dios justamente porque es el Creador, porque es superior a la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestra razón. Veamos entonces algunos textos de los padres de la Iglesia. Naturalmente, como ellos se refieren a la Sagrada Escritura, también retornamos a la Sagrada Escritura para considerar lo que expresan. San Agustín es anterior a San Juan Damasceno, es un autor latino que tiene
menos conocimiento de la patrística griega, aunque también lo tiene, estaba efectivamente en África, no estaba San Cipriano, etc. La patrística griega tenía el peso de una cierta superioridad cultural respecto de la latina. Los filósofos habían sido griegos principalmente, Platón, Aristóteles, los neoplatónicos hablaban en griego, entonces tenían como una tradición propia. Y los latinos también, en la pobreza de la simplicidad, porque era gente más práctica, más militar, más jurídica, política, fueron profundizando de una manera especial la contemplación de los misterios del verbo. Entre las obras de San Agustín encontramos la más importante de todas, que llevó muchos años escribirla, el De Trinitate, el tratado acerca de la Trinidad. En este tratado hace una síntesis de toda la teología y naturalmente se refiere a Cristo, que es uno de la Trinidad, como decían ya los símbolos antiguos. O sea, la fe de la Iglesia estuvo clara desde el principio, más aún desde el punto de vista místico estaba más clara que después al principio, porque la gracia era superior. Santo Tomás lo explica a veces, ¿no? Que los primeros cristianos tenían como una luz superior, una gracia más importante, porque es como que se manifestaba en ellos más directamente la acción del Espíritu Santo, como se vio en Pentecostés, de una manera extraordinaria, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, que quiere decir que los iluminó en su alma, pero eso se significaba externamente a través de símbolos. San Agustín retoma el tema de las dos naturalezas de Cristo, que es el centro del misterio. O sea, Cristo es aquel que revela al Padre y lo revela porque lo conoció. Quien me ve a mí, ve al Padre que me envió, dice él. El Hijo es el Hijo eterno de Dios. O sea, el hecho de que Cristo sea persona divina y que esto sea el fundamento de todo lo demás, no quiere decir que el orden del conocimiento comience por reconocerlo claramente como persona divina. Efectivamente, todas las palabras de Cristo comienzan desde una situación muy elemental, o sea, de personas que apenas conocían algo del Antiguo Testamento, salvo los letrados, los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús, que conocían más las Escrituras, pero estos son los que a veces rechazaron más a Cristo. Otros fueron siendo preparados de a poco por la humildad del mensaje de Cristo. Por eso Él les dijo a los apóstoles que iban a hacer, a los discípulos que iban a hacer obras más grandes que Él, porque si uno compara las palabras de Jesús con las de San Pablo, parecería que San Pablo es un gran teólogo al lado de Jesús, porque dice directamente cosas muy profundas. En cambio, Cristo tenía que hablarle a gente muy elemental, era el maestro. O sea, a personas muy carnales, muy materialistas, o personas muy confundidas, muy oscurecidas. Entonces, esa es una manifestación de la humildad del Verbo de Dios, ¿no? La llamada por San Juan Damasceno kenosis, o sea, ir hacia la nada son las criaturas, pues lo que tienen por sí es nada. Sobre todo la condición humana, él asumió la figura de la humanidad, ¿no? Que es pecadora, entonces que tiene muchas deformidades en su apariencia. Cristo, por supuesto, nunca dejó su condición divina, pero asumió la condición humana
está sujeta a toda esta oscuridad, deformidades, etc. Entonces no se veía directamente su divinidad, ni siquiera su gloria humana, como en el momento de la transfiguración, cuando se apareció glorioso a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. El gran tema entonces es siempre el de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Todas las tentaciones que aparecen en la vida de la Iglesia y en el anuncio de la Iglesia se refieren a la divinidad de Cristo en algunos momentos, y en otros a la divinidad, a la humanidad de Cristo, ¿no? Al principio parecería que la tentación más grande era la de pensar que Cristo no era verdadero hombre. O sea, si Cristo era Dios, ¿por qué tenía que ser hombre verdadero? Era simplemente Dios que a veces se pensaba, parecía con una figura humana, ¿no? Como los docetas, o Dios que no tenía alma humana, porque ya era el verbo de Dios, entonces ¿para qué le servía el alma? Esa era la herejía de Apolinar, ¿no? Entonces, las primeras herejías, o sea, desviaciones, divisiones, quiere decir herejía, de la fe verdadera, venían del hecho de que el cristianismo se había difundido de una manera extraordinaria, entonces era más claro pensar que Cristo era Dios que ahora. Entonces el problema era pensar que también era hombre. Es la tentación gnóstica, la tentación de pensar que uno ya con su mente conoce los misterios, que tiene claridad, ¿no? Es una tentación que de cualquier modo sigue en todas las épocas, pero al principio, en los primeros siglos de la vida de la Iglesia, era muy clara. Entonces, los concilios trataban de afirmar la fe verdadera en la encarnación del Verbo, o sea que Cristo era Dios, pero que había asumido una naturaleza humana real, con alma y cuerpo. En nuestra época, que deriva más hacia el materialismo como fruto de la confusión en la historia de la cultura, una confusión que no es otra cosa que la manifestación de la tentación. O sea, es como una continuación de las tentaciones, esas que empiezan en el desierto, donde va Cristo, y que continúan durante su vida y después en la vida de la Iglesia. Esas tentaciones también existen al nivel del pensamiento, al nivel de la cultura, que surge el pensamiento, porque esto es lo principal siempre de la vida humana, que está determinada por su inteligencia. Entonces, es claro que las tentaciones llegan hasta ahí. El demonio no puede entrar en la inteligencia, pero puede perturbar la cultura, porque la cultura tiene muchos elementos sensitivos, que es donde el demonio puede ejercitar su intervención. Las palabras, las imágenes, el arte, la filosofía, la psicología, etc. Todo eso está sujeto a oscuridad, a error, a confusión. Claro, no por sí, o sea, la cultura es algo bueno en sí, pero hecha bien, o sea, según la razón y según la revelación, según la gracia, según la fe, pero no es lo que prevalece en el mundo. No solo no prevalece en general, porque es claro que la cultura nunca superó la oscuridad, ni siquiera en la época de la gran filosofía griega, la mayoría de los filósofos, como dice Platón, eran corruptos, entonces ni siquiera ahí, pero tampoco durante la época del desarrollo de la cultura cristiana, porque así como sucede a los individuos, hay una tentación. Entonces hay una tentación cultural muy fuerte, que es la más difícil de vencer, porque las otras son más bien individuales. En cambio, esta es una tentación, por decir así, colectiva, que se manifiesta de muchas maneras. Pensemos en la política,
incluso la economía, etcétera. El mundo está perturbado de muchas maneras, no solo el mundo en general, sino el mundo de raíz cristiana. Entonces, la tentación sigue. Y como dice San Ignacio, hay que obrar en sentido contrario a la tentación, pero para esto hay que percibirla. Para percibirla hay que tener la mente de Cristo, porque claro, él la percibía directamente porque era el mismo Dios y estaba lleno de gracia y el Espíritu Santo lo movió a eso. Pero nosotros tenemos que ponernos en la disposición adecuada. La disposición adecuada es el desierto, o sea, la misma que tenía Cristo. El desierto quiere decir la soledad mental, no la soledad respecto de la vida comunitaria, que es siempre un reflejo de la vida de Dios, sino la soledad respecto de los elementos extraños a la vida divina que se manifiesta en la creación y que se manifiesta en la iluminación del Espíritu Santo. Esos elementos extraños son de muchas maneras. A veces son las palabras o la comunicación con personas que no tienen la mente de Cristo, pero a veces son también elementos objetivos, culturales, doctrinas, palabras, esquemas de operar, de pensar, etcétera, que se van transmitiendo, ¿no? Como un reverso de la tradición, ¿no? Hay una tradición verdadera cuyo núcleo es la gracia de Dios, o sea, algo realmente espiritual que viene del Espíritu Santo, y hay una tradición humana. El mismo Jesús habla en el Evangelio de las tradiciones humanas, ¿sí? Incluso fundadas en el Antiguo Testamento, que era verdadera revelación de Dios para preparar al pueblo a la venida de Cristo. Entonces, también en lo que tiene un origen divino puede haber una deformación. Y San Agustín dice que esto se aplica incluso a la letra del Evangelio, cuando está entendida sin la gracia. Veamos entonces algunos pasajes de la obra de San Agustín, en el De Trinitate. Por ejemplo, en el primer libro, donde expresa que el Hijo es consubstancial al Padre, lo que está en el símbolo de la fe, o sea que es Dios. Esto es lo que quiere decir. En nuestra mentalidad moderna, el pensamiento, si se deja librado a la espontaneidad, más bien va hacia lo contrario. O sea, la mayoría de los hombres hoy piensa que Jesús es una persona humana, que sea una persona superior, ¿no? Y ya los filósofos modernos lo decían, ¿no? Kant y Hegel, que son los principales, escribieron vidas de Jesús, pero vidas de Jesús, un Jesús humano, o sea, una persona, un maestro de moral, una persona menos corrupta que las otras, o que enseñaba cómo vivir rectamente, etc. Pero no lo reconocían verdaderamente como a Dios. Eso es lo propio de la fe. Dice San Agustín: los que dijeron que nuestro Señor Jesucristo no era Dios, o que no era Dios verdadero, o que no era un Dios con el Padre, o que por ser mutable no era inmortal, pueden ser convencidos por el testimonio acordado y unánime de los libros divinos, de donde están tomadas estas palabras: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Es manifiesto que nosotros reconocemos en el Verbo de Dios al Hijo único de Dios, del cual dice luego: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A causa del nacimiento de su encarnación, acaecido en el tiempo de una virgen, es decir, la Virgen María,
en la concepción del cuerpo de Cristo manifiesta un misterio sobrenatural, o sea, no simplemente es un milagro para mostrar algo, sino que es la manifestación de que Cristo es Dios. Por eso los misterios están unidos, el misterio de la encarnación del Verbo, de la virginidad de María, madre de Cristo y por tanto madre de Dios, está unida a la concepción de Cristo como verdadero Dios, es lo que dice el Concilio de Éfeso, contra los que negaban que María sea madre de Dios, porque implícitamente estaban negando que Cristo sea Dios. O sea, era madre, pero de una persona humana. Y en cambio no es una persona humana. Este es el centro de la fe, es una persona divina, Dios mismo. En este pasaje, dice San Agustín, declara San Juan no solo que Cristo es Dios, sino que es consubstancial al Padre, pues habiendo dicho que el Verbo era Dios, continúa, en el principio estaba en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada se hizo. Cristo es el Creador, o sea, Cristo es aquel por el cual las cosas vinieron de la nada al ser. Y esto es propio solamente de Dios, porque solamente Dios es todo el ser, es la realidad misma en su sentido fundamental. Entonces todo lo que es real viene de Dios. Y esto se atribuye a Cristo. Cristo es el creador del universo. En el Omnia, o sea, todas las cosas, se incluyen todas las criaturas. Luego consta con evidencia que no ha sido hecho aquel por quien fueron hechas todas las cosas. O sea, Cristo no ha sido creado. Es lo que decía uno de los primeros herejes o que se separaban de la fe verdadera. Arrio decía que Cristo era inferior al Padre, era como la primera criatura del Padre, pero no era igual al Padre. Por eso la fe ortodoxa subraya que Cristo es consubstancial al Padre. Nosotros recitamos el credo y decimos de la misma naturaleza que el Padre. Substancia es un modo latino para expresar la esencia o la naturaleza, que se dice en griego usía. Entonces, los primeros concilios indicaron con esta palabra que era igual al Padre, homoousios, o sea que tenía la misma naturaleza, usía, substancia que el Padre, o sea que era Dios, igual al Padre, a pesar de ser distinto. Bueno, esto es el misterio que está revelado por el mismo Cristo. Que sea distinto, pero que sea de la misma naturaleza o de la misma substancia. Sea distinto como persona, lo que nosotros llamamos persona. Claro, Dios no es persona de la misma manera que nosotros, sino de una manera superior. Es el fundamento de todo lo que hay de personalidad en el universo, sean los ángeles, sean los hombres. Dios es persona en un sentido muy superior al nuestro, infinitamente superior al nuestro. Nosotros reflejamos algo de lo que es ser persona en Dios, que es un misterio tan profundo que ni siquiera los filósofos lo alcanzaron. Por supuesto no usaban la palabra persona, pero eso es secundario. Pero algo dijeron que Dios es feliz, que Dios es bueno, que Dios atrae las cosas por amor, como se expresa Aristóteles, que Dios es inteligente, hasta en algunos pasajes dice que Dios es amigo de los hombres cuando honra la inteligencia, etc. Entonces, son todas características personales, pero claro, ningún filósofo sin la revelación divina pudo entrar tanto en el misterio de Dios
como para decir que verdaderamente hay vida personal comunitaria, o una familia, una sociedad. Son todas analogías, porque Dios es persona en un sentido fundamental y es comunidad, familia, sociedad en un sentido fundamental, no como se realiza entre los hombres, en los cuales todo esto es imperfecto comparado con lo que hay en Dios. Pero el testimonio de los filósofos es muy importante porque nos hace entender que no solo nuestra razón ejercitada rectamente, sino incluso la razón de aquellos que no conocían la revelación ni las escrituras, ni del Nuevo ni del Antiguo Testamento, podía alcanzar algo tan elevado como primero la existencia de Dios. De hecho, muchos hombres hoy ni siquiera entienden que Dios existe. O sea, en eso no hubo un progreso en la humanidad, más bien hay un regreso, una involución. Se pierde la capacidad metafísica de ir más allá de lo material, de lo sensible, ¿no? Todo está enredado en el uso de cosas materiales y en las palabras que también son sensibles, todo el lenguaje, etc. Bueno, si todo el lenguaje no se puede subir nunca a algo superior, ¿no? Y el lenguaje humano claramente es confuso. Por más esfuerzos que se hacen, no se puede salir nunca de la confusión, que después es confusión mental. Entonces, el verdadero pensamiento humano es capaz de llegar a Dios. De hecho, algunos filósofos llegaron, pero con mucha dificultad, pocos, con errores, y con la necesidad de condiciones muy estrictas, por ejemplo, económicas o sociales. O sea, llegar a la existencia de Dios en la antigüedad era algo elitario, o sea, solo poquísimos podían hacerlo. Los demás tenían que trabajar, estaban sujetos a las pasiones, tenían la vida política que era muy imperfecta, etc. Pero conocer a Dios era algo realmente superior. Lo propio del Evangelio, más aún de toda la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, es que Dios mismo habla de sí. Entonces se presenta Él como realmente existente. Yo soy el que soy, le dice a Moisés en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Aquí estoy yo, o sea, Él se presenta. Y se presenta como el fundamento de toda la realidad. Ahora, lo extraordinario de estos filósofos antiguos es que tuvieron, algunos por supuesto, una minoría exigua, tuvieron la capacidad de percibir características personales de Dios, pero sin poder percibir que esas características personales corresponden no solo a una persona, sino a tres personas, porque es claro que es más perfecta la comunidad que la sola individualidad. Entonces, en Dios es así, más aún es así en la realidad humana y en la realidad creada en general, porque en Dios es así. Por eso el bien común de la sociedad es superior al bien del individuo, de la persona. Pero esto tiene su fundamento en algo superior, o sea, en la vida divina que no se puede conocer suficientemente con la razón. O sea, que Dios sean tres personas no es algo que está contra la razón, más aún está muy en la línea de la razón. O sea, de lo que nosotros conocemos de la realidad. Porque la realidad más perfecta es la persona. O sea, Tomás lo dice a veces, es lo más perfecto de toda la naturaleza, la persona, pero la persona es persona porque tiene inteligencia, porque es espiritual, porque sí, tiene un aspecto inmaterial, tiene un alma. Entonces, pero nosotros percibimos también que es más perfecta la comunicación entre las personas que la pura vida solitaria. Si es necesaria la soledad es por accidente, o sea, porque
El sabio, como decía Aristóteles, para llegar a la sabiduría no tiene que tener mucha actividad política ni social, porque en la condición real en que viven los hombres esto perturba. Pero en sí, la vida espiritual es perfecta cuando implica comunicación. El mismo Aristóteles, que dice eso en la ética, un poco antes, dice que la amistad es lo más perfecto de la vida virtuosa, o sea, de la vida ética. Y la amistad efectivamente requiere comunicación entre distintas personas. Entonces, es claro que decir que en Dios hay 3 personas, o sea, que hay amistad, es más perfecto. O sea, no es contra la razón, es en la perfectísima línea de la razón. Pero la razón sola no puede alcanzar esto. De hecho, los filósofos no lo pudieron decir, que en Dios hay 3 personas. Algo vislumbraron de la realidad del verbo, o sea, del Hijo de Dios que nace del Padre, ¿no? Aristóteles había dicho que Dios es conocimiento de conocimiento. Allí, de algún modo, está implícito. Pero los padres de la Iglesia decían que no pudieron llegar al Espíritu Santo, porque para llegar al Espíritu Santo hay que ser bueno. Es decir, hay que tener no solo una bondad natural, que ya es imposible sin la presencia del Espíritu Santo, sino una bondad sobrenatural, una bondad divina, que es justamente lo que comunica el Espíritu Santo. Porque Dios no son 3 personas como nosotros somos 3 personas. Eso lo puede conocer cualquiera que use su razón. Dios son 3 personas de una manera inmensa, infinita, perfectísima, que nos supera y que no podemos conocer directamente si no tenemos una renovación de la mente, una metanoia, un cambio de mente, que es la que produce justamente el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura el Espíritu Santo es reconocido como persona divina justamente porque es el que cambia la mente. Pero no la cambia porque hace que uno sea más inteligente naturalmente, o razone mejor, o conozca más cosas, sino porque cambia de actitud. Lo cual se ve principalmente en la humildad. Cuando está el Espíritu Santo está la humildad, ¿no? Porque todas las otras actitudes nacen y terminan en la soberbia, o sea, en la pretensión de pensar que uno puede explicar la realidad con sus propias fuerzas, cosa que es a todas luces imposible, como lo demuestra la historia de la cultura de la humanidad. La historia de la cultura de la humanidad es en cierta manera la historia de un fracaso, o sea que cuanto más procede, cuanto más cultura, más confusión y más problemas. Entonces, es la Torre de Babel. Los hombres hablan y se entiende cada vez menos. Bueno, el Concilio Vaticano II lo dice muy claramente, ¿no? Que en el progreso humano hay un peligro. Pero claro, pero la raíz del peligro es moral, porque la técnica es más fácil de desarrollar porque no es moral, o sea, la técnica es objetiva, o funciona o no funciona, corresponde a la realidad física o no corresponde, pero el problema es moral, o sea, correspondiente a la operación de la vida humana. Y es ahí donde actúa el Espíritu Santo, y es ahí donde descubrimos al Espíritu Santo. Tiene que haber una renovación. Y esto se muestra ya desde el principio, desde el principio de la vida de Cristo, lo vemos aquí, ¿no? La revolución que produce Cristo cuando va a hablar a la sinagoga. No hace nada nuevo, él hace lo mismo que los otros que estaban ahí y que hacían todos los sábados, que iba y se sentaba y después se paraba para leer la escritura y después se explicaba, bueno. Pero lo que dijo
vino acompañado por la acción del Espíritu Santo. Como dice expresamente el texto, y cita el Antiguo Testamento: el Espíritu del Señor está sobre mí. El profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Efectivamente estaba el Espíritu del Señor y actuó en la mente de esas personas que empezaron a reaccionar profundamente. Evidentemente algunos después lo siguieron y otros lo combatieron, ya desde esa reunión. Pero volvamos a lo que dice San Agustín, después de que los primeros cristianos percibieron la acción de Cristo y el mensaje del Evangelio. San Agustín manifiesta la fe ortodoxa, la que está en el credo: Cristo es Dios. Todo ha sido hecho por Él. Luego es una misma substancia con el Padre y por consiguiente no solo es Dios, sino también Dios verdadero. O sea, Dios que tiene la misma sustancia que lo que siempre se llamó Dios, o sea, el Padre. Esto es muy profundo. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, Cristo discute con los que no querían creer en Él, que decían que tenían por padre a Abraham. Y Jesús les dice que no tienen por padre a Abraham. Los que estaban delante de Jesús le responden: somos linaje de Abraham y de nadie jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Les respondió Jesús: en verdad os digo que todo el que obra el pecado es esclavo del pecado. El pecado el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Si pues el Hijo os diere libertad, seréis realmente libres. Bien sé que sois linaje de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Lo que yo vi ante mi Padre, eso hablo. Y vosotros por vuestra padre, lo que oísteis de vuestro padre, eso hacéis. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Les dice Jesús: si hijo fuerais de Abraham, haríais las obras de Abraham. Mas ahora pretendéis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso Abraham no lo hizo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos, Dios. Les dijo Jesús: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí está contenido el misterio de Cristo y el misterio de la Trinidad. Porque, ¿por qué los que combatían a Cristo
que hablaba de esta manera no querían creer. Porque no tenían el amor, dice aquí, ¿no? Porque no amaban. Y no amaban porque no tenían el Espíritu Santo, o sea, porque su corazón estaba oscurecido. Por eso su palabra, la palabra de Cristo, no entra, no prende. Y por eso no pueden ver quién es Cristo, no pueden percibirlo, no lo pueden percibir como el que viene del Padre. O sea, como el que viene de Dios. O sea, no pueden ver a Dios en él, porque Él es verdaderamente Dios. Y entonces Jesús le dice la causa de esto. La causa es que en vez de influirlos Dios, los influye el diablo. Por la actitud mala que tenían. O sea, porque en vez de amar, odiaban. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí. O sea, no tenían ninguna actitud de amor, nada. Tenían al revés, actitud de odio. Esa actitud de odio venía del diablo. Entonces, el padre espiritual de estos que se oponían a Cristo era el diablo. Por eso Jesús les dice que tenían por padre al diablo. Porque no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios en Dios, pero que es persona en Dios. Esa persona, cuando está presente, como siempre está presente cuando está Cristo, ya lo vimos desde las tentaciones, hace reconocer a Cristo. Hace reconocer a Cristo porque hace reconocer a Dios, a Cristo como Dios, Hijo del Padre, que es Dios. Nadie dudó nunca que Dios es el Padre. Porque Padre puede ser entendido en modo amplio como el origen de todas las cosas, el Creador, especialmente el Creador del hombre, etc. Pero aquí se trata de reconocer a Dios como Padre del Hijo de Dios, eterno. O sea, de Cristo, que es el que está hablando con palabras humanas. De ese, el Espíritu Santo impulsa a aceptar, a creer que verdaderamente es Dios. O sea, el creador del mundo. Todo esto está unido con una actitud fundamental de ver que el mundo es bueno, ¿no? Por eso San Agustín, que había pasado por sectas, se había hecho maniqueo, había reconocido el peligro de estas sectas que en el fondo tienen bastantes características comunes. La secta de los maniqueos pensaba que el mundo material era malo. Entonces había un Dios bueno, un Dios malo, un Dios del Nuevo Testamento que era bueno, un Dios del Antiguo que era malo, etc. Hubo distintas sectas de tipo gnóstico o influidas por religiones orientales de esta manera. San Agustín nunca se creyó del todo lo que decía el jefe de su secta, porque era más inteligente y estos eran materialistas más bien. Pero de cualquier modo, por haber pasado por esa experiencia, tenía como una percepción de lo que significa esa desviación, especialmente en el pensar que hay cosas malas por sí. En cambio, la verdadera fe nos hace pensar que Dios es bueno y por tanto creó todas las cosas buenas.
todo es bueno en cuanto es creación divina. Lo que es malo no viene de Dios, sino de las personas malas, o sea, de las personas que libremente obran en modo contrario a la creación divina. Eso es el mal. En el demonio, o los demonios, y también las personas humanas. Cuando sucede eso, hay una incapacidad de reconocer el bien. Se oscurece esa capacidad de reconocer el bien hasta que se pierde. Entonces se divide el mundo entre lo que es bueno y lo que es malo, y a veces termina prevaleciendo solo una visión mala del mundo, o sea que todo es malo. El pesimismo que aparece en muchos filósofos modernos, todo es malo y no hay manera de salir de eso. Todo es una gran tentación, incluyendo la cultura, como dijimos. No por la cultura en sí, no por la vida humana en sí, no porque todo sea malo, sino porque todo termina mal si no está el Espíritu Santo. Y por tanto, si no se reconoce a Cristo, porque no se puede reconocer a Cristo sin el Espíritu Santo. Estos judíos que hablaban con Cristo no lo tentaban directamente porque percibían que era imposible, porque, claro, el demonio cuando fue al desierto no lo conocía, pero todavía no hablaba, no había hablado, no se había manifestado totalmente. Pero estos lo conocían y además eran hombres como Cristo, entonces se pensaban que lo podían combatir. El demonio no lo combatió, lo tentó. Estos lo combatieron porque como eran soberbios se pensaban superiores. Y claro, Cristo con su sabiduría divina y con su ciencia infusa que venía de la gracia les manifiesta lo que tienen en el corazón, que era malo. Manifestando así que lo que importa es el cambio del corazón, o sea, eso con lo cual comienza el Evangelio, ¿no? Esa metanoia, o sea, cambio de mente o conversión. Y esto no lo puede hacer sino el Espíritu Santo. Cuando se deja el odio, aparece el Espíritu Santo. Es muy difícil dejar el odio. Ya los filósofos antiguos decían, la guerra es la madre de todas las cosas, ¿no? Polemos patertum pactum, decía Heráclito, uno de los primeros filósofos influyentes. La guerra, porque veía que todo el universo es como un caos, en que todo está contra todo, ¿no? Pero eso es claramente una proyección de la realidad humana, personal y social, de la mente humana, porque el universo físico se me presenta más bien como armónico que como guerra. Pero hasta tal punto es profunda esta actitud que tiñe toda la visión de la realidad, ¿no? Como dicen los filósofos, psicólogos, pedagogos, constructivistas, ¿no? Cada uno tiene su prisma y proyecta, ¿no? Y ve según cómo es, ¿no? Ese subjetivismo que impide conocer la realidad en profundidad viene del hecho de que mentalmente es imposible superar la maldad. No solo la maldad propia, sino la maldad en la visión de la realidad, o sea, de ver a los otros como malos, ¿no?
Por eso viene Freud, y para Freud todo es, o sea, es en el fondo ver que lo que parece amor en el fondo en realidad es odio, ¿no? Además lo dice respecto de Cristo. En Tótem y Tabú, que es su obra sobre la religión principal, dice eso, ¿no? O sea, sí, Cristo muere por amor, pero en realidad está odiando a Dios. Bueno, eso lo ven en todos lados. Y lo mismo Marx o Nietzsche, bueno, los llamados maestros de la sospecha, ¿no? Porque son sospechosos, porque, o sea, son maestros de la sospecha porque se los ve como filósofos más profundos porque ven que detrás del bien, de lo que parece bien, está en realidad el mal, ¿no? Entonces uno que piensa todo así parece más inteligente. Simplemente porque muchas veces eso funciona porque los otros no superan esa visión también, ¿no? Funciona hasta que fracasa efectivamente. Contra Cristo fracasó ese modo de pensar. No solo fracasó en esto que lo hicieron matar, sino que fracasó en el demonio sobre todo. Porque Cristo fue llevado a la cruz, a la pasión, por influjo del demonio, sobre los que pensaban así, sobre los romanos que no fueron coherentes con su soberbia pretensión de ser justos y racionales, etc. Y fracasó igual, porque Cristo resucitó y además el cristianismo se difundió por todos lados. O sea, la iglesia apareció de un modo extraordinario. O sea, lo que parecía un fracaso se convirtió en una gran victoria. Así se manifiesta la verdad del mensaje de Cristo y su divinidad, porque las dos cosas están juntas, como leíamos ayer, ¿no? O sea que Cristo hace los milagros para manifestar la verdad de lo que dice, no solamente para hacerle bien a alguno o para que lo respeten, sino para manifestar la verdad de lo que dice acerca de sí mismo, o sea que Él es Dios. Porque los milagros verdaderos los puede hacer solamente Dios. Como resucitar a un muerto y sobre todo resucitarse a sí mismo, ¿no? Dice todavía San Agustín, el mismo San Juan dice con gran claridad en su carta primera: sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos al Dios verdadero y estemos en su verdadero Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, Cristo se manifiesta en el conocimiento del Dios verdadero. Es decir, en el mismo Hijo Jesucristo. O sea que Cristo, cuando viene, lo primero que hace es iluminar nuestra inteligencia. Por eso en la Pascua que celebraremos aparece la luz en la oscuridad de la noche. La inteligencia no puede estar clara sin la fe. Sin la fe, ¿qué quiere decir? Sin el conocimiento que Cristo nos trajo acerca de Dios. Un conocimiento que es tan perfecto, tan elevado, que supera nuestra capacidad.
O sea, ya no es la oscuridad de la confusión, del caos, a la cual viene Cristo a iluminar, sino que es la oscuridad distinta de nuestro límite natural y temporal. O sea, solo podremos ver a Dios cuando no tendremos esta manera de ser y de conocer, sino una superior, que no niega esta, o sea, no cambia nuestra naturaleza, pero la perfección. Esa es la aspiración fundamental de toda persona humana, de toda vida humana y más aún de la humanidad como conjunto, pero no es fácil de reconocer, más aún es imposible sin la fe. Por eso viene la revelación de Dios. O sea, Cristo y el Espíritu Santo, enviados por el Padre, manifiestan el sentido de la realidad misma. O sea, no hay que tomarlo como un mensaje particular de ciertas afirmaciones solamente. ¿Cuál es el sentido de la realidad misma? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué vivimos en este mundo? ¿Por qué existimos? De hecho, San Pablo, cuando les habla a los griegos en el Areópago, como dicen los Hechos de los Apóstoles, cita un poeta griego y les dice: en él somos, nos movemos y existimos. Como estos griegos eran más inteligentes, por lo menos según el cultivo de la inteligencia, les habla de manera más filosófica, o sea, les habla de la existencia. O sea, Cristo es el que viene a traer la luz sobre el verdadero sentido del ser, de la existencia, de por qué somos como somos y de por qué somos en absoluto y de por qué todas las cosas son. Sobre todo de por qué existe la persona. ¿Por qué cada persona es persona y por qué se relaciona con otras personas? Eso es lo que ilumina la realidad divina, manifestando que Dios es el origen de esto. Y que además es el fin que es efectivamente alcanzable. Mientras que de otra manera no se sale no solo de la oscuridad, sino del pesimismo, porque se ve que todo son caminos que no van a ninguna parte, como dice Heidegger, ¿no? En un libro que se llama Sendas Perdidas, Holzweg en alemán. Sendas perdidas quiere decir que en el bosque, como hay en Alemania, van a buscar leña, entonces hacen un camino por aquí, otro por allí, otro por allí, y al final, tomando todos los caminos, no se llega a ninguna parte, porque todos terminan. Bueno, eso lo dice Heidegger respecto de la cultura humana, de la filosofía, especialmente de la filosofía moderna, y es verdad eso. Lo que pasa es que no es toda la verdad, porque con la fe se ilumina el sentido de toda la realidad. E incluso desde el punto de vista filosófico, con la fe se ilumina el camino, y lo que antes era accesible solo a los más inteligentes, poquísimos, después se hace un camino accesible a muchos e incluso a todos. Eso es el fruto de la revelación divina. Y eso es el principio de la salvación. O sea, la salvación es principalmente algo de la mente, no es simplemente que nuestro cuerpo resucita. Eso es una manifestación de la salvación, porque después también con el cuerpo podremos ejercitar esta vida divina y esta vida racional perfecta, pero la salvación, antes que nada, viene a la mente humana, y viene aquí. No es simplemente algo que vendrá después. Por supuesto, eso también vendrá. Pero el principio de la transformación es mental, es aquí. Por eso Santo Tomás, cuando explica la gracia, dice que la gracia primero viene a la mente y después desciende
a las otras facultades, a la imaginación, a la afectividad o incluso a la corporeidad. Toda la persona se unifica, y retornamos a ese mensaje fundamental del Evangelio. Si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado, es decir, toda tu persona. Y esa simplicidad viene del Espíritu Santo y de la presencia de Cristo, que es la luz de la luz, o sea, el Verbo de Dios, el fruto de la inteligencia de Dios. Cuando está Cristo en la inteligencia, está el Espíritu Santo, y la inteligencia alcanza la luz. Y el Espíritu Santo cambia la mente. Y en vez de ser la inteligencia principio de odio y de sospecha, es principio de amor. Ese es el cambio de mente o la metanoia, que no se puede dar sin la presencia de Cristo, o sea, del Verbo de Dios, del Hijo eterno de Dios. Que es fruto de la inteligencia del Padre. Bueno, nos preparamos para